buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos en este segundo día de conferencia sobre la centralidad del Evangelio en la plantación de iglesias, hablar un poco acerca de la soberanía de Dios en la plantación de la iglesia. Y para esto yo quisiera invitarles a leer un texto de la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, a partir del verso de número 6. Hechos, capítulo 16, a partir del verso 6. Vamos a hacer una lectura un poquito extensa, pero es una lectura necesaria para tratar del tema que queremos introducir en esta tarde. Hechos 16. ¿Todos encontraron? Vamos a leer hasta el verso 40, empezando del verso 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se les permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba de pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. El día de reposo salimos afuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada, ella y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y pasad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, habiendo recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró con los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel,
Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Viniendo, les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Mi Dios, te agradecemos por tu santa palabra, que todos los días nos instruye y que nos tiene tantas enseñanzas y principios necesarios, válidos para la plantación de iglesias. Ayúdanos a extraer lo máximo de enseñanza de este texto y aplicarlo a nuestra vida y a nuestras iglesias, de tal manera que vengamos a confiar menos en nosotros y más en lo que tú estás haciendo en nuestra ciudad y en nuestras mismas vidas, confiar más en tu mano soberana que nos guía todo el tiempo hacia tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. La soberanía de Dios en la plantación de la iglesia. Ese texto que hemos leído narra una parte de la historia, la aventura del apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Partiendo de Antioquía, Pablo viaja por Siria, Sicilia, visitando las iglesias plantadas en compañía de Silas, su nuevo cooperador. Y él pasa por Derbe, Listra, y encuentra un joven discípulo llamado Timoteo que se les unió en el viaje misionero. Y el texto muestra que Pablo tenía el deseo de predicar el evangelio en Asia, pero el Espíritu Santo le impidió. Luego, él intenta ir para Bitinia, y el verso 7 dice: el Espíritu de Jesús le impidió. Pablo entonces, dice el texto, parte para Troade, después de 2 intentos fallidos de viajar, de establecerse en una ciudad. Y es posible que él fuera allí nada más a descansar. Pero cuando llega la noche, Pablo tiene una visión en la cual un hombre de pie le imploraba, les rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y después de tener esta visión, Pablo parte para Macedonia, dice el verso 10, concluyendo que Dios lo estaba llamando para predicar allí. Entonces él parte para Samotracia, hace una conexión por Neápolis y finalmente él llega a la colonia, la ciudad macedónica llamada Filipos, que era una ciudad muy importante del Imperio Romano. Era la puerta de entrada de Europa en relación a los visitantes que venían de Asia. La ciudad de Filipos estaba a 13 kilómetros del mar Egeo y quedaba en la cumbre de una montaña. Entonces, desde la ciudad, cuando uno miraba hacia abajo, podía ver fácilmente el río Ganges y la Vía Láctea, que era la que unía Europa y Asia. Esta ciudad de Filipos estaba llena de historias gloriosas. Ella tenía un pasado del cual se orgullaba muchísimo. La ciudad recibió este nombre
en honor al rey Felipe II de Macedonia y fue anexada al Imperio Romano en el año 108 a.C. En el año 42 a.C., la ciudad fue palco de una batalla épica muy famosa, la batalla en que Augusto venció a Marco Antonio y Cleopatra. Y los militares que lucharon en esta batalla se aposentaron, se jubilaron y muchos de ellos se establecieron allí en Filipos. Y la ciudad acabó ganando el título de colonia romana. En Filipos eran muy frecuentes los cultos a divinidades romanas, entre ellas Júpiter, Juno, Marte y algunos de los antiguos dioses itálicos. Así que el politeísmo era la regla en la ciudad. Y no fuera suficiente eso, había muy pocos judíos allá. Tampoco había sinagoga judía establecida en Filipos, y eso lo percibimos en el hecho de que cuando Pablo llega ahí, él no va a la sinagoga, sino que encuentra algunas mujeres que están orando cerca del río y están estudiando las Escrituras. Según las leyes judías, era necesario por lo menos 10 hombres para establecer una sinagoga. Y cuando no había quórum, cuando no habían suficientes hombres, un lugar de oración al aire libre era designado, mayormente junto a algún lugar que tuviese agua. Entonces Pablo percibe que no hay sinagoga en la ciudad y, conocedor de las costumbres judías, él busca un lugar alternativo de oración. Y al llegar allí él encuentra un grupo de mujeres que están reunidas. Pablo y sus compañeros, dice el texto, se sientan y comienzan a predicarle a ellos. La predicación siempre fue muy importante en el ministerio del apóstol Pablo. Donde llegaba Pablo, él siempre iniciaba con la predicación de la palabra, la predicación de la verdad. Lo que difiere mucho de nuestros días, donde la plantación de la iglesia o la evangelización casi siempre empieza con un show de música o con algún evento extraordinario, pero casi siempre hay muy poca o casi ninguna predicación de la palabra. Pero Pablo empezaba con la predicación. El texto informa que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que estaba allí establecida en la ciudad de Filipos, escucha lo que Pablo está predicando. Y el verso 14 nos dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y terminada la prédica, una vez que el Señor le tocó, ella pide ser bautizada juntamente con su familia. Y aquellas personas se tornan el primer grupo de cristianos de aquella ciudad. Después del verso 16, nos va a decir que ellos van a un lugar de oración cuando una mujer con espíritu de adivinación, una medio brujita que adivinaba y daba mucho dinero a sus dueños, ella era esclava, ella comenzó a hablar acerca de ellos. Dice el texto, estos hombres son verdaderos siervos de Dios. El motivo por qué ella lo hace es un poco oscuro. Quizás ella quisiera afrontarlos o de repente ensalzarlos un poquito para que lo dejara en paz a los demonios, pero Pablo ve que eso no está bien y reprende al espíritu que la afligía, y sus dueños, cuando ven que ella ya no adivinaba y que no era posible ganar dinero con ella, puso una denuncia en contra de Pablo y de Silas. Y como castigo, estos misioneros tuvieron sus vestidos rotos, fueron azotados, fueron lanzados en la cárcel, con los pies atados, y todavía los pusieron en el peor lugar de la cárcel más adentro, donde había poquísima ventilación o casi nada, porque en las cárceles no hay, y atados ahí. Pero a pesar de la contradictoriedad de la situación, el texto nos dice que Pablo y Silas oraban y cantaban a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Entonces hubo un terremoto, las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas que los ataban cayeron todas. Pero irónicamente el texto dice que ningún prisionero huyó. Quizás ellos tuviesen miedo de Pablo, asociando quizás el canto de Pablo con el temblor, con el terremoto y la apertura de las cárceles. No sé, pero ellos no huyeron, y el carcelero, que habían recibido el orden de guardarlos con toda la seguridad,
él piensa que ellos se escaparon, así como los otros prisioneros, y entonces, como la pena para estos casos era la ejecución, él quiere adelantar el trabajo, y él saca su misma espada y intenta quitar su vida. Y en este momento, cuando él estaba para morir, dice que el apóstol Pablo dice: no te hagas daño, estamos todos aquí. Y esas palabras salvaron la vida al carcelero. Y temblando, este hombre ahora dice: señores, ¿qué haré para ser salvo? Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y esas palabras ahora salvan el alma del carcelero. Y Pablo y Silas predicaron la palabra a él y a su familia, a sus esclavos, ¿no? Dice el texto, toda su casa. Y todos se convierten y todos son bautizados en la misma noche. El siguiente día vino el orden de libertad para Pablo y Silas. Y ellos se dirigen a la casa de Lidia, donde estaban los hermanos reunidos. La iglesia ahora creció un poco más. Ella está compuesta por la casa de Lidia, ella, sus parientes y sus esclavos, la casa del carcelero, él, su esposa, hijos, hijas, parientes, esclavos en caso de existir, y posiblemente la niña es brujita, y quizás hasta mismo Lucas, que en esa parte de la narrativa se une a ellos. Entonces Pablo deja esa pequeña iglesia y sigue su viaje. Y esta es la corta historia de la plantación de la iglesia en Filipos. Muy breve, muy corta, pero así se dio inicio a esa obra ya. Esa es la historia de la plantación de esa iglesia. Pero lo que nos toca meditar hoy y descubrir es qué lecciones de este texto podemos extraer. ¿Qué lecciones nos trae este texto acerca de la plantación de iglesias hoy? ¿Cómo puede este texto del siglo I ayudarnos a establecer iglesias en nuestras ciudades del siglo XXI? Así que este es nuestro desafío. Y una vez que la Biblia siempre tiene principios que son universales, son transculturales, son atemporales, nosotros podemos encontrar algunos principios aquí. Y yo quiero compartirlos con ustedes. Y el primero lo encontramos del verso 6 a 8. Y el primer principio que este texto nos enseña es que fracasos ni siempre son fracasos cuando se trata del trabajo del Señor. Pablo tenía un proyecto en su corazón, no sé cuándo nació este proyecto, pero él anhelaba Asia. Y dice el texto, el Señor lo impidió. Dice el texto también que él deseó ir a Bitinia. Él se proyecta eso, él hace planes para viajar. Y dice el texto, el Espíritu de Jesús lo impidió. Del hombre, dice la Biblia, son disposiciones del corazón, pero de Jehová la respuesta de la lengua. Todos los caminos, dice en Proverbios, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Asia parecía un buen camino a los ojos de Pablo. Bitinia parecía un buen trayecto y una buena región para establecer la iglesia, pero Dios escogió Filipos. Dios escogió a Filipos para Pablo específicamente y Pablo para la ciudad de Filipos. Y por medio de su soberanía, de su acción, guió al plantador a esta ciudad. Yo veo en este inicio de este texto un Pablo lleno de un deseo muy de él y un buen deseo para con estas dos regiones. Un deseo de hacer algo bueno, un deseo de hacer algo que en su corazón y en su mente glorificaba a Dios. Y veo de cierta forma cómo Dios interviene en esa historia y Dios mismo es quien frustra los intentos de Pablo. Y eso me hace meditar en lo siguiente. Necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, plantearnos esto. Saber hasta qué punto estamos dispuestos a tener nuestros propios planes, nuestros propios proyectos frustrados por el Señor, para que podamos de hecho reconocer su voluntad y su camino para nosotros y para nuestra iglesia, porque a veces Él lo hace y la soberanía de Dios guía al plantador. Y este es nuestro segundo punto, versos 9 y 10. Después de estos intentos fracasados, Pablo tiene una visión, un varón que dice, pasa a Macedonia. Y pasamos concluyendo que nos había llamado. Es Dios quien guía al plantador de la iglesia. Pablo tenía un plan y como todo buen plantador, él era muy intencional.
Él sabía lo que quería hacer. Sin embargo, en la iglesia del Señor, el mismo Jesucristo está activo. Él está presente en todo proceso. Y así que de algún modo Dios le dijo a Pablo: mi hijo, yo te quiero en este lugar. Voy a ser muy específico contigo. Y Dios desbarató los planes de Pablo a fin de hacer prevalecer su voluntad. Mis hermanos, no es posible haber éxito en la plantación donde Dios no es sujeto y donde el hombre no se somete a su voluntad, porque es Dios quien guía. Y eso también nos recuerda que la delegación que hace Dios es muy específica. Dios entrega la iglesia al hombre y Dios entrega un hombre específico a una iglesia específica. Cuando Dios me trajo a Perú por segunda vez, yo fui pastorear en un barrio de Piura llamado Jorge Chávez, que queda en la avenida Francia de Piura. El que tiene parientes, amigos por allá puede preguntar. Hoy es un lugar más o menos tranquilo, pero en aquel tiempo la avenida Francia era una zona roja, una zona de muchas pandillas que se estaban matando literalmente semana tras semana. Era una avenida más o menos de regular tamaño, con varios barrios, pero muy pequeños, y uno de frente para el otro. Cruzabas la calle y entrabas en otro barrio, y en territorio enemigo. 2, 3 manzanas más, y era otro barrio, y otro territorio, y una otra pandilla comandaba ahí. Y literalmente casi todas las semanas había muertos. Y los que morían de esa pandilla, el que tenía un muerto, una baja de su grupo, quería vengarse e iba tras el otro grupo. Y la iglesia quedaba precisamente en la mitad de todo eso. La iglesia quedaba en la avenida, sí, a veces las pandillas se agarraban una de un lado y otra del otro lado. Y cuando la pelea era tranquila, eran piedras, pero a veces habían balas también que cruzaban la calle de un lado para otro. Y escuchábamos eso y cerrábamos la puerta de la iglesia y literalmente nos acostábamos en el piso, todos los hermanos orando para que Dios los salvara, los llevara para lejos, nos salvara la vida. Y quedábamos escuchando todo eso y no salíamos de ahí hasta que escuchábamos silencio en la calle. Y muchas veces, mientras yo iba con mi familia caminando para allí, yo me preguntaba qué es lo que yo estaba haciendo con mi vida en primer lugar y por qué yo estaba específicamente en aquel lugar y en aquella iglesia. Y para completar ese cuadro, todos los pastores piuranos que yo conocí en esa época, cuando me preguntaban dónde quedaba mi iglesia, y yo decía en Jorge Chávez, en la avenida Francia, ellos me decían: pero ¿qué haces tú en ese lugar? ¿Por qué no abres una iglesia en cualquier otro lugar de la ciudad? ¿Por qué precisamente allí? Para ir a la iglesia teníamos que ir caminando, yo no tenía auto en ese entonces y ningún taxi nos quería llevar, las motos menos. Decía: llévame a la Francia con Yugoslavia, ni muerto, Señor. Pagaba un taxi: llévame a la Francia, ¿qué vas a hacer ahí? No vayas para allá matan a la gente, allá roban. Y yo tenía que ir caminando con mi esposa y con mi hijo. Y me preguntaba por qué no plantaba una iglesia en otra zona de la ciudad. Pero al mismo tiempo mi convicción más fuerte en ese momento era que el Señor me había llevado a aquel lugar por algo. Así que dejé de debatirme y pasé a confiar cada vez más en la voluntad del Señor. Y 3 años después de aquella pequeña iglesia de un barrio súper violento y bastante pobre, y uno de los más peligrosos de Piura, Dios había empezado un movimiento en el corazón de los siervos que allí estaban, y pasado 3 años de aquella iglesia, de una sola vez aquella iglesia empezó a plantar 4 obras más, simultáneamente. La iglesia creció, en ese entonces llegó a tener 150, 170 personas, y nosotros sembramos iglesia sembrando pueblo. Separábamos 15 personas de la iglesia y decíamos: ustedes ahora van a trabajar en la península. Otro grupito de 10, 15 personas: ustedes ahora van a trabajar acá en Miraflores. Ustedes ahora van a trabajar en Los Polvorines. Y comenzaron a plantarse iglesias simultáneamente. Y algunos años después ya no eran
una iglesia, sino que 4 años después eran 5 iglesias y cada una de esas iglesias nació con ese ADN, entendiendo que ellos tenían que plantar otras iglesias también y la obra comenzó a hacerse sin que yo tuviera que hacer mucho trabajo. Dios lo hacía, Dios guiaba a estos siervos, Dios comenzó a establecer iglesias en la ciudad. Y eso me mostró de una manera muy práctica lo que la Biblia nos está enseñando acá. La soberanía de Dios guía al plantador. Y no hay mejor lugar para estar que en aquel lugar donde Dios quiere que tú estés. En aquella iglesia, en aquel barrio súper complicado y violento, yo pasé los años más felices de mi vida y de mi ministerio. Y de aquella iglesia que alguno podía mirar y decir, de ahí no va a funcionar nada, ella se transformó en un granero de misiones, exportando, ¿no?, los misioneros para su ciudad, para que establecieran iglesias. La soberanía de Dios nos guía. Verso 13. La tercera lección de este texto es la siguiente. Iglesias fuertes pueden tener inicios humildes. Es algo de lo que acabo de decir también. El texto dice que esta iglesia empieza junto a un río. No había sinagoga, no comenzó en la casa de ningún hermano, sino a la orilla del río. Tampoco habían hombres que Pablo pudiera mirarlos y decir, voy a invertir en el liderazgo. Quizá uno u otro, pero no había ni 10 hombres. No había un local digno, entre comillas. Y ellos cultuaban al tiempo, junto al río. Pero aquella iglesia pequeña, nacida de una manera humilde, junto de un río, que tuvo como primeros convertidos unas cuantas mujeres y una señorita ex endemoniada, se transformó en una de las iglesias más fuertes y más apasionadas por misiones en el Nuevo Testamento y la mayor asociada ministerial del apóstol Pablo, financiando incluso la plantación de otras iglesias como la iglesia de Corinto, pagando el alquiler del apóstol Pablo cuando él estuvo en Roma, y una iglesia generosa, una iglesia apasionada, una iglesia colaboradora. Iglesias fuertes pueden tener y suelen tener inicios humildes. Y delante de eso yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo es tu iglesia hoy? ¿Cómo es tu iglesia? Hombres impíos juzgan por lo que es y menosprecian, pero hombres de Dios confían en lo que será y se alegran. Puedes pensar en tu iglesia, no sé cuál es el momento que estás viviendo, pero hablamos de plantación de iglesia y el inicio casi siempre es muy parecido y muy humilde, pero iglesias que tienen un inicio humilde pueden ser potencia de Dios y hacer cosas maravillosas. Iglesias fuertes pueden y suelen tener inicios humildes. Verso 14. La cuarta lección de este texto es la siguiente. Dios está plantando iglesias por medio de nosotros, pero es Él quien salva a los pecadores y no nosotros. El texto dice que el Señor abrió el corazón de Lidia, que es muy curioso y va en contra del evangelismo y las nociones de evangelio que nosotros tenemos, que pensamos así, no, yo estoy aquí porque he sido tan bueno y un alma tan caridosa que cuando Jesús tocó la puerta gentilmente de mi corazón, yo lo abrí y Jesús entró a mi corazón, porque nada más yo tenía la llave. Pero el Evangelio no dice eso. La Biblia dice que el Señor abrió el corazón de Lidia. Lidia, igual que todos los pecadores, no amaba, estaba perdida en su religión, aunque adoraba al Dios de los judíos, pero ella no conocía el Evangelio. Ella necesitaba salvación en Jesucristo. Pero dice el texto que Dios le abrió el corazón. Y porque Dios, no Pablo, Dios abrió el corazón de Lidia, ella se convirtió y fue bautizada y toda su casa. Quien confía en el Señor no anda buscando la última moda en hacer crecer iglesias. Es Dios quien abre el corazón. Quien confía en el Señor no se hace valer ni del programa, ni de la música, ni de la comunión como sustitutos para el Espíritu Santo. Él sabe que es Dios quien salva al pecador. Hace unos meses yo escuchaba al pastor Miguel Núñez predicando en la conferencia Fiel en Brasil. Y en un momento él dijo lo siguiente. Él dijo a los pastores, si Dios retirase su espíritu de nuestras iglesias, muchos de nosotros no íbamos a darnos cuenta. Muchas iglesias seguirían haciendo las mismas cosas de antes, reuniéndose regularmente,
simplemente porque nuestra iglesia latina depende mucho más de programas, plataformas, estructuras y modelos y poco o casi nada del convencimiento del Señor. Y yo cuando escuché eso, y más que yo escuchaba y tenía que traducirlo, y por un instante yo tartamudeé porque se me paró los pelos, igual que piel de gallina. Yo dije, mi Dios, imagínate, si Dios sacara su Espíritu Santo de la iglesia, muchos no se iban a dar cuenta. Porque las acciones que emprende la iglesia no dependen del Espíritu Santo, de la intervención de Dios que rogamos, clamamos por medio de la oración, como dijo el pastor Carlos, sino que de lo que nosotros intentamos hacer como sustitutos del Espíritu Santo. Y vaya arrogancia nuestra. No intente sustituir al Espíritu Santo. Es Dios quien salva a los pecadores, no nosotros. Versos 16 al 24. La quinta lección de este texto es la siguiente. La obra de Dios siempre enfrenta obstáculos y la soberanía de Dios no nos isenta de oposición. El texto dice que había una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y cómo molestó el apóstol Pablo. Y qué consecuencias terribles cosechó él. Fue a la cárcel por hacer un bien a esta muchacha. Por el bien que hicieron y por andar hablando de Dios y de su evangelio, son mandados a la prisión. Escucha esto. Ni siempre todo lo que va bien, todo lo que funciona es de Dios. Y ni siempre lo que avanza con dificultad o lo que va mal es obra del diablo. Ni siempre la persecución, obstáculos y las dificultades son una señal de que estamos haciendo algo mal. Pablo no hacía nada mal. Estaba predicando, estaba enseñando, pero de alguna manera parece que la obra no avanzaba. La plantación de esa iglesia no iba, ahora él estaba en la cárcel, ¿cómo iba a seguir predicando? Nosotros debemos ser guiados no por lo todo estar bien, no es eso lo que nos guía, tampoco por lo todo está mal, sino que debemos ser guiados por Dios y por su voluntad. Sexta lección de ese texto. Cuando no hay nada más a hacer, es necesario guardar la fe y confiar en el Señor. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Mire, ellos estaban en la cárcel y nosotros leemos el texto y decimos, no, qué raro que ellos estén orando en estas condiciones. Pero la verdad que no hay nada raro aquí. Raro sería si no oraran, porque ellos no tenían absolutamente nada más que hacer, ya todo estaba hecho. Ya habían sido azotados, ya habían sido metidos en la cárcel, ya los pies estaban presos en el cepo. No podían, ellos no podían hacer nada, aunque quisieran, no podían salir de allí, no tenían opción. En el ministerio te va a tocar algunas circunstancias muy especiales que vas a mirar y simplemente ya no tienes opción, se agotan. Situaciones de las cuales tú no tienes, escucha, situaciones de las cuales tú no tienes la menor condición de salir por ti mismo. Te va a tocar este día. A algunos de nosotros ya nos ha tocado vivirlo. Pienso que en ese momento tú estás pensando y recordando algo. Hay situaciones de las cuales simplemente no tienes cómo salir. En aquel momento la única opción que tenían era confiar enteramente en el poder del Señor. Y eso hicieron. Y el Señor fue quien los sacó de allí. A veces hay situaciones que nos deparamos, que yo me deparo delante de la iglesia, que yo no sé cómo hacer. Simplemente no sé. El hermano ahora oraba y decía, Señor, perdóname porque yo no sé mucho y hago de lo que sé. Yo decía, perdóname también, Señor, yo menos. A veces no sabemos. Hay problemas que yo no puedo solucionar. Por más que estudies consejería, hay situaciones que no son para hombres, son para Dios. Hay situaciones que te toca vivir plantando una iglesia en las que no tendrás la menor idea de cómo proceder. Y lo peor es que mientras más lo intentas, más lo arruinas.
sigues intentando con métodos carnales, sigues intentando con tu misma estrategia, y mientras más lo intentas, más lo arruinas, más lo destruyes. En el cuidado del rebaño habrán problemas que no podrás solucionar. Habrán roturas que tú no vas a poder arreglar. Y es Dios quien nos conduce hasta ahí para enseñarnos a depender únicamente de Él. Yo me acuerdo que cuando comencé a pastorear esa iglesia, que fue una gran bendición en mi vida, ella tenía muchos problemas también. Ella había pasado por problemas de división, por escándalos morales, y aunque era muy pequeña, habían poquitos hermanos, ella cada uno creía en una doctrina diferente, estaba muy dividida acerca de doctrina, y la influencia del movimiento neopentecostal era muy fuerte allí. Y es más, ella tenía la cobertura de un apóstol lobo, que era de esos bien malos, que les gusta oprimir a las iglesias. Así que lo primero que hice cuando llegué ahí fue tratar de alejarme de ese hombre, decir: muchas gracias por tu cobertura, ya no la necesitamos, vamos a seguir de aquí nosotros. Y a decirle a los apostolobos y a los otros hermanos míos lunáticos que iban a predicar herejías: ya no vayan a nuestra iglesia porque acá predico yo. Y cuando él supo que yo venía a reformar, entre comillas, la iglesia, ¿no? Él se enojó muchísimo y él me hizo una promesa y dijo: te voy a perseguir por siempre. Te voy a hacer la vida imposible en Perú. Me lo dijo con esas palabras. Y él comenzó a enviar su gente a Piura para dividir nuestra iglesia. El pastor Renato fue muchas veces allí a predicar en esa época, que fue bien terrible. Y el tipo, sin nombrarlo, es un tipo bastante importante en ese país. Además es un hombre masón, ¿no? Y me recuerdo de las palabras de él en el teléfono. Él dijo: yo tengo influencia junto al gobierno, tengo conocidos en migraciones, tengo muchos contactos en varios sectores de esa nación, así que yo te voy a sacar de ese país. Y yo escuché eso y como que temblé, pues. Yo estaba recién llegando, no tenía ni un solo contacto, y dijo que conocía a toda la gente. Yo no conocía a nadie. Así que lo que hice fue ir a mi cuarto y lloré. Y yo me acuerdo de la oración, yo dije: Señor, este hombre dijo que conoce a la gente del gobierno, conoce congresistas, conoce policías, conoce gente de inmigración. Yo no conozco a nadie, pero yo te conozco a ti. Así que sácame de este rollo que no sé cómo he entrado en eso. Y nosotros confiamos en Dios y Dios nos guardó, como yo les dije antes. Nos cuidó de guardarnos de este hombre, guardó nuestra iglesia de su influencia y utilizó nuestra iglesia para bendecir a otras personas y plantar otras iglesias. Dios nos cuida, Dios nos guía, y cuando no hay nada más a hacer, hay que orar y confiar en el Señor. Hay momentos que son así, están escritos para ser así. Confía solamente en Dios. Tú no puedes hacer nada, pero aquel que todo lo puede está contigo y está pastoreando de una manera muy personal la iglesia. Nosotros somos pastores auxiliares. El pastor titular de la iglesia es Jesucristo. La séptima lección de ese texto, aún en el verso 13, es la siguiente. El evangelio es comunicación. Es imposible evangelizar sin palabras. El pastor Daniel nos hizo recordar una frase muy repetida y muy herética, atribuida a San Francisco de Asís, aunque no se sabe con seguridad si él lo dijo, pero lo reproducen, que es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo era, Daniel, en español? Predica el evangelio, y si es necesario, ¿no? Si es necesario, utilice palabras, si es necesario. Si es necesario, es de una arrogancia horrible, tremenda. Por el simple hecho de que el Hijo de Dios, si estamos hablando del testimonio del cristiano, el hombre que tuvo la vida impecable, aquel que no conoció pecado, dice la Biblia, Jesucristo, Él vino a este mundo, el Verbo se hizo carne y Él fue predicador. Si simplemente la buena acción y la buena conducta del cristiano salvara a alguien, ¿qué necesidad habría de que Jesús usara palabras? Pero el maestro, el hombre más perfecto que existió, fue un predicador. El verso 13 dice: hablábamos a las mujeres. Pablo llegó y predicó a estas mujeres.
En el verso 30 al 32 surge una nueva oportunidad con el carcelero. Y Pablo dijo, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el carcelero lo introduce en su casa y llegando allá, dice el verso 32, y predicaron de nuevo. No se planta una iglesia sin predicación abundante del Evangelio. Cambiaron el sentido de testimonio para vida ejemplar. Parece que testimonio es tener vida ejemplar, pero testimonio es marturia, es hablar acerca de Cristo aún en riesgo de tu misma vida. Aunque la gente te quiera perseguir, es lo que Pablo está haciendo aquí. Este es el testimonio, predicar aún en riesgo de muerte, pero cambiar el sentido del testimonio. Cristo vivió la vida más ejemplar, sin embargo fue predicador. Vida ejemplar es importante, pero sin predicación del Evangelio nadie se va a salvar. Noveno y último, nuestra esperanza debe estar en el Señor que planta la iglesia y no en aquello que vemos. Eso es algo que yo tengo que repetirme a mí mismo todos los días, porque a veces tú miras solamente lo que está sucediendo hoy en la iglesia y te puede frustrar. Te puede frustrar, las cosas a veces no salen como tú planeas, pero nuestra esperanza debe estar en el Señor que planta la iglesia y no en lo que vemos. Mira, aquella iglesia chiquita que nació en la orilla de un río, se tornó la más grande colaboradora del ministerio del apóstol Pablo. Pablo escribe a los filipenses lo siguiente, él dice, y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Yo me imagino que cuando Pablo salió de la ciudad de Filipos y dejó a aquellos pocos hermanos en la casa de Lidia, no tenía idea del movimiento de plantación de iglesias que Dios iría a suscitar a partir de aquella pequeña obra. Mis hermanos, yo quiero concluir diciendo que no sabemos qué serán nuestras iglesias mañana, pero hoy nos toca trabajar en ellas. Así que no importa que tan contradictoria y que tan difícil sea la circunstancia hoy, trabajemos y dejemos el futuro a Dios, porque Él es el soberano Señor de la iglesia. Amén. Señor Dios, te agradecemos por este tiempo meditando en tu palabra. Estos principios, Señor, que son lo máximo que conseguí con mi mente humana extraer de este texto, quisiera compartir y espero, Señor, te pido que tu Espíritu Santo los utilice y que sea bendición para mí y para todos nosotros y nos ayude a fortalecer la obra que tú puso bajo nuestro cuidado, Señor. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.